Recording is on. Paz inverencial. Paz inverencial. Reciban todos ustedes un fraternal saludo y una cordial bienvenida al desarrollo de este proceso de instrucción de antecámara y primera cámara de la enseñanza gnóstica samueliana que estamos llevando a cabo desde El Salvador y desde Colombia para todos ustedes, así que nos alegra mucho contar con su participación y les extendemos nuevamente esta cordial bienvenida. Así que de esta manera, dándole continuidad pues, a este propósito de estudio antecámara, y que estamos finalizando este maravilloso módulo y todo este ciclo de estudio correspondiente a la antecámara, vamos a continuar con esta sesión número 3 del módulo 3 de la Revolución de la Conciencia para hoy 5 de marzo, respectivamente con la lección 6, que nos habla de este maravilloso módulo sobre el control de la concepción y no de la natalidad, y una lección final que son las conclusiones, pues ya hemos avanzado pues, en este propósito de estudio tan interesante, tan importante para el proceso que venimos desarrollando y lo que ha antecedido a esto, temarios como, bueno, una introducción donde nos amplían un panorama sobre lo que ya veníamos estudiando en Introducción a la Gnosis y el Despertar del Hombre. Aquí pues seguimos profundizando en lo que es la Gnosis y qué es el yo, digamos como la base fundamental del propósito de trabajo. También estuvimos abordando los pares opuestos, los 5 centros de la máquina humana y método y técnica para desintegrar los defectos. Entonces este módulo nos permitió pues seguir profundizando en estos aspectos de estudio que son de suma importancia dentro del propósito que venimos desarrollando, pero sobre todo lo concerniente a lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida cotidiana. Eso sí es importante que lo tengamos en cuenta para que así nosotros pues podamos desarrollar una vida en equilibrio, podamos de esta manera pues darnos cuenta que contamos con las herramientas para poder nosotros trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? Eso es de suma importancia y que tengamos la oportunidad obviamente de seguir viendo que la gnosis hace parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, y en la culminación de lo que es el estudio de este gran módulo de la revolución de la conciencia, como lo hemos podido apreciar en las otras sesiones de estudio, pues empezamos ya realmente a consolidar lo que ha sido el estudio de todos estos temarios y sobre todo pues es interesante ver cómo aquí el maestro Verga Cuchines nos empieza a hablar de un tema muy importante. Recordemos que en el contexto en el que se nos comparten todos estos textos es el contexto de los años 50, 60, 70 y a la luz de lo que en su momento se estaba reflexionando y lo que se estaba indicando, pues hoy en día cobra mucha relevancia. Entonces, no son temas obsoletos, son temas muy contemporáneos, son asuntos que de verdad amerita pues una completa seriedad en su reflexión y por eso este tema es como el que nos va a permitir empezar a cuestionarnos muchos aspectos de la misma vida cotidiana a raíz de lo que de pronto en la cotidianidad se nos ha informado o lo que se nos ha normalizado de una forma pues en cierta medida equivocada. Entonces, esta lección 6 que se titula Control de la concepción, no de la natalidad, pues nos invita a entender el verdadero panorama y las profundidades serias y precisas de lo que es nuestra biología humana. Y a partir de ese proceso biológico natural, pues vamos a entender por qué se nos explica así aquí sobre cómo podemos controlar la concepción, por qué referirnos en esos temas, porque es indispensable empezar a indagar realmente la enseñanza gnóstica hacia dónde nos conduce dentro de la vida práctica, qué aspectos importantes estamos nosotros allí evaluando, analizando, qué debemos tener en cuenta para hablar de un tema tan importante como es el de la gestación de una vida y cuáles son los factores que influyen en ella. Entonces vamos a entender de antemano que la ciencia gnóstica nos enseña los métodos científicos para entender cómo lograr ese control de la concepción. Y aquí se va a hacer realmente una descripción muy interesante de por qué se habla en ese término de controlar la concepción y qué es lo que debemos entender que es lo nocivo para la humanidad, lograr controlar la natalidad. Entonces aquí creo que muchos de ustedes cuando empezamos a analizar este capítulo, cuando lo empezamos a leer, pues nos vimos como en esa aclaración.
pero también se generan ciertos cuestionamientos porque pues hoy en día nos han bombardeado con mucha información que no siempre está relacionada a ese aspecto natural y biológico que debe primar sobre la misma vida, que es sagrada. Entonces, estos aspectos que aquí el maestro Gargacuchile nos comparte están muy alineados, tienen que ver con todo lo que afín nos narra y nos describe la enseñanza gnóstica samariana, y por eso esto es interesante que lo veamos porque hay una complementariedad. Todos los fenómenos, todos los aspectos de nuestra propia vida cotidiana tienen que ver con un tema aquí interesante, que es que todo tiene dos polos. Y en esos polos no quiere decir que haya una completa oposición, pero sí una diferenciación también de cómo llegar a esa complementariedad. Entonces, qué interesante es que podamos nosotros vislumbrar y comprender las reflexiones que nos traen los maestros para que podamos empezar a generar unos cambios importantes en nuestra vida cotidiana. De allí lo interesante que al momento que ustedes estén en ese proceso de estudio, de análisis, de reflexión de estas lecciones, pues de verdad nos permita empezar a generar una conducta distinta en lo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, por eso es importante que estos temas podamos nosotros abordarlos y tenerlos muy en cuenta, porque aquí pues el maestro es muy contundente y esos son los planteamientos fundamentales que van a cimentar todos los aprendizajes que vienen posteriores a estas lecciones. Hoy en día en la sociedad pues se han tomado como normales ciertos aspectos que realmente deberíamos revisarlos muy bien, pues para saber si tienen una correspondencia con el propósito, pues no solo de nosotros mismos, sino de la naturaleza como tal, porque también esa naturaleza impacta en cada uno de nosotros. Tuvimos la oportunidad de ser formados y desarrollarnos acorde a unos principios, unas leyes de la naturaleza misma, pero obviamente hay que reflexionarlos sin, pues, obviamente iniciar señalando, sino más bien entendiendo y comprendiendo el qué, el por qué de las cosas, porque de lo contrario, pues podríamos seguir en esas confusiones y que obviamente esos son los aspectos que socialmente se han tomado como normales, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, de que cada uno reflexionemos en esos asuntos. Y esto de la sexualidad, pues también es un tema pues que tendríamos que revisar, no diría con calma, sino con conciencia, para que nos demos cuenta que además de que sirve para la procreación, digamos, y traer o engendrar pues criaturas que llegan a este mundo, niñas y niños, sí, que son interesantes. Si miramos los reinos que están por debajo de nosotros, bueno, supuestamente debajo de nosotros, pero estamos también en la mecanicidad, como es el reino animal, el vegetal o el mineral, pues también tiene sus formas de poderse desarrollar, y de igual manera, pues la sexualidad de X o Y manera está ahí presente, pues, para poder, pues, seguir avanzando en los propósitos de la naturaleza misma. Pero también hemos de ir avanzando en el entendimiento y la comprensión de que la sexualidad también tiene, ¿sí? Un objetivo fundamental que tiene que ver con lo espiritual en nosotros. Esa energía puede suplir ciertos aspectos que permitirían desde la salud del cuerpo físico hasta la creación de unos cuerpos que son importantes para todos nosotros. Por eso la transmutación de la energía es importante. No solo la energía, sí, dentro de esa dinámica de la sexualidad, pues obviamente sirve para la procreación. También esa energía, si la transformamos, pues nos puede dar acceso a otros mundos, a otros aspectos que obviamente en el momento no podríamos nosotros verlos o vislumbrarlos, pero podemos acceder a esos misterios. Recordemos que hablamos de la mística religión, y dentro de la mística se develan los misterios de la vida y de la muerte. Hay misterios que creemos que están tan lejanos a nosotros, pero están tan cerca, que obviamente estos se empiezan a develar cuando realmente empezamos nosotros no solo a aprovechar, sino comprender qué pasa con nuestra máquina humana y qué está dentro de ella. Y para eso necesitamos el despertar, ¿cierto? Nos siguen enfatizando en ese propósito. En todos los libros que vamos a estudiar de la enseñanza gnóstica samaeliana, siempre nos van a hablar del despertar de la conciencia. Si no despertamos, pues cualquier cosa que creamos que es, de pronto no lo es. Bueno, podríamos leer muchos libros, hay muchas culturas milenarias, esotéricas, religiosas, y obviamente ahí podemos encontrar misterios. Pero más allá de eso, para partir no solo de tener un conocimiento intelectual de un misterio, es saber cómo podemos nosotros trasladarlo a lo que pasa con cada uno de nosotros
y así darnos cuenta que esos misterios también están ahí, siempre presentes. Y por eso necesitamos desarrollar esa inteligencia, pero del ser. Hemos confundido la inteligencia con la erudición o con la intelectualidad, porque a veces decimos que, uy, qué persona tan inteligente, ¿no? Mire, tiene tantos títulos o si no ha estudiado tiene un conocimiento amplio de unos saberes, pero si miramos cómo es nuestras vidas, así tengamos una erudición chispeante, pues podemos caer en cuenta que obviamente nuestra forma de pensar, sentir y actuar y cómo nos desarrollamos, pues dista mucho de lo que realmente decimos. A veces no concuerda lo que decimos con lo que nosotros desarrollamos en la vida cotidiana o cómo nos comportamos. Y por eso hay que poner en práctica y hacerlo conocer. ¿Qué hay que hacer conocer? Pues esta enseñanza maravillosa, ¿no? Primero, pues la comprobamos, la experimentamos y con el ejemplo podemos nosotros transmitir este conocimiento. ¿Qué hay que poner en práctica? Pues todo lo que hemos estudiado. Si nosotros hemos revisado lección por lección, toda lección tiene una práctica en el sentido del desarrollo del trabajo que tenemos que desarrollar en nuestra vida cotidiana. Por eso la gnosis es práctica, es sencilla y tiene que ver con nuestra propia vida. La vida misma en sí es la gnosis. Es muy diferente que nosotros dentro de la amplitud del proceso de estudio hablemos de la vida en términos antropológicos esotéricos, por ejemplo, las 108 existencias durante 3000 ciclos o lo que se conoce en las culturas de Medio Oriente o de Asia, sobre todo sobre la rueda del samsara, y que estamos ahí dando vueltas, pero se hablan de 108 existencias durante 3000 ciclos. En términos de la psicología, del proceso experimental, podríamos hablar de la vida en términos del mundo interior y del mundo exterior. Es decir, lo que pasa psicológicamente dentro de nosotros y lo que pasa fuera de nosotros en la interacción social. Hoy hablamos desde la vida, en otros libros maravillosos que vamos avanzando, porque en educación fundamental, psicología revolucionaria y la gran rebelión, ahí vamos a hablar de la vida también, pero en ámbitos muy específicos que obviamente nos van a poder dar cuenta de esa amplitud. Y qué decir nuevamente de lo que ya hablamos del movimiento gnóstico cristiano universal y la iglesia gnóstica cristiana universal, que representan pues dos fuerzas importantes para podernos desarrollar. Iglesia y escuela fundamentales, pues para poder desarrollar la enseñanza. Obviamente ya mencionábamos pues que pues la gnosis en sí tiene que ver con esos principios cristianos primitivos. Por ende, lo que nos enseña el maestro Samael pues tiene que ver con el cristianismo primitivo. Y obviamente es una síntesis maravillosa que permite cambiar nuestras propias vidas. Entonces tenemos una representación maravillosa que cualquier hermana y hermano de buena voluntad puede desarrollar la institucionalidad gnóstica samaeliana en la iglesia y la escuela sin ningún distingo en cualquier territorio de cualquier país. ¿Sí? Personas de buena voluntad que quieran seguir entregando el mensaje pueden desarrollar la escuela. Ya más adelante podrán desarrollar la iglesia, porque realmente nosotros rendimos culto a la divinidad, necesitamos esa fuerza espiritual que nos permita, obviamente, poder avanzar en nuestros propósitos mientras restituimos la divinidad en nosotros. Entonces necesitamos de los seres celestiales para que nos ayuden, nos protejan y así de esa manera poder avanzar. Por eso en esta antecámara es necesario tener estos cimientos, porque luego en la primera cámara vamos ya a establecer las columnas que obviamente nos van a definir este propósito de trabajo. Entonces, esta gran conclusión que vamos a tener de esta sesión número 3, de este maravilloso módulo, la revolución de la conciencia, pues obviamente ya nos va a puntualizar en aspectos muy concretos del proceso, del trabajo que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros. Ahora entremos en detalle a analizar muy bien lo que se nos describe en esta lección número 6, porque tiene que ver con un tema que a todos nos concierne. Y allí pues literalmente destacamos la siguiente frase del maestro. Dice: controlar la natalidad es un crimen porque no se debe impedir el nacimiento de una criatura ya concebida, se debe es controlar precisamente la concepción de la unión conyugal. Y esto es un proceso de educación y de formación fundamental que en todos nuestros hogares se debe empezar a implementar. Si ya las personas pasaron por ese proceso de la procreación, tienen sus hijos, tienen personas muy cercanas, jóvenes que están iniciando estos procesos, expliquémosles y lleguemos de una forma muy sincera a tocar estos temas, porque todo lo relacionado con la sexualidad, con el sexo, siempre ha sido tomado generalmente como un tabú, como algo que no se puede hablar de ello.
pero también se ha llegado a los extremos en el que de alguna forma muy escueta ya, muy exagerada, se tocan estos temas que invitan es precisamente a que se sigan generando dudas e inquietudes en todos nosotros. Entonces, en este momento, pues nos gustaría saber de los aquí presentes, qué empezaron a identificar al momento de hacer la lectura y la reflexión de esta lección con este tema tan importante. Recuerden que la participación de ustedes, sus intervenciones son muy necesarias para que podamos clarificar aquí entre todos y tengamos la certeza de lo importante que es aprender a la luz de la enseñanza gnóstica este tipo de temas. Entonces, pues nos gustaría darle la palabra a algunos de ustedes para que nos comenten qué opinan ustedes de esta frase con la que inicia prácticamente la reflexión de esta lección. En la parte inferior, recordemos, está la manita donde podemos solicitar, tomar la palabra, habilitamos el micrófono o por el chat también podemos colocar nuestros comentarios, dudas, inquietudes o aportes. Sí, hay que aprovechar estos momentos porque así podemos aclarar pues algunos aspectos que en el desarrollo del proceso de estudio pues, nos permiten realmente no solo reforzar, sino tener claridad en lo que tiene que ver en la aplicación en nuestra vida cotidiana. Entonces, este es el momento para que realmente podamos interactuar porque todos aprendemos pues de lo que aportamos, de esas dudas, de esas inquietudes. Y esa es la gnosis es eso, la gnosis nos permite ese compartir, esa cooperación, pues que trasciende, digamos, iniciando desde el saber, pues obviamente tenemos que llegar al ser y conjugando esos dos aspectos, pues llega algo maravilloso. Entonces, este es el momento, pues, para abrir los micrófonos y poder escuchar cada uno de los aportes de los participantes. Bueno, María Lucía Esteves Hernández, luego el hermano Santo, entonces, nuestra hermana Lucy, por favor, habilita el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. En cuestión a este pequeño relato que aquí nos presentan, aquí en su casa, mis padres y los padres de mis padres y yo a mis hijas, eh, era bueno, mi mamá me contaba que era que los hijos que Dios les proveía, o sea, los hijos que Dios les diera, eso era sus hijos que tenían. A veces se cometen errores, a lo mejor por conocimiento y por confianza, porque si uno tiene la confianza de compartir a lo mejor un problema que está uno pasando y tiene uno el apoyo de personas, pues no llegamos a cometer errores. Y cuando uno es como, bueno, aquí en la casa se ha educado los niños no hablan cuando los mayores están hablando. Así, muchas cosas yo creo que dicen que antiguas, pero no, como le digo a mi hija, es respeto hacia los grandes, hacia las personas que saben. Entonces a veces eso llegaba aquí en su casa como a no tener la confianza de decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Está pasándome esto, o hice esto. Y a lo mejor por confianza se llegan a cometer errores que no debería de uno hacer. Pero este pequeño diálogo que se está aquí planteando es algo que todos los jóvenes deberían de saberlo, que es porque ahora, bueno, desgraciadamente la juventud de hoy no está, pero qué bárbara. Bueno, aquí de este lado de México, oh, no, qué bárbaro. No me sorprendo porque realmente, pues no, porque realmente no me sorprendo de eso, pero a cuestión a cómo nos educaron a nosotros, no, pues sí nos llevan de gane ahorita. Sí, esa es mi opinión. Perfecto, estimada hermana Lucy, muy interesante. Bueno, partiendo de esos hechos, pues aquí vamos
a tratar de reflexionar sobre estos asuntos de la sexualidad y cómo podemos hacer partícipes, ¿sí?, a nuestros hijos desde temprana edad, pues sabiendo qué es lo que hay que explicar en cada ciclo de la vida, ¿no? Porque de igual manera, pues eso hace de que se cuando se va uno formando, pues tenga los elementos importantes para cuando llegue ese momento y se administre de una forma, pues no diríamos racional, sino consciente, pues en la sociedad pues tuviésemos la oportunidad de ver unos resultados diferentes, ¿no? Pero partamos de eso, de las vivencias, porque ahí es donde vamos a encontrar material bien interesante para esta reflexión. Ahora le damos la palabra a nuestro hermano Santos Guillén, por favor, para que habilite el micrófono. ¿Puede habilitar el micrófono, estimado hermano Santos? Perfecto. Está bien, ¿verdad? Bueno, escuchando esta introducción de esta clase, ¿verdad? Me nacía una curiosidad que está establecida de forma maliciosa, la palabra de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que he escuchado y le hemos leído al maestro Garca Cuchinis y al maestro Samael en libros como El matrimonio perfecto, control de la concepción y control de la natalidad, pues ya queda claro que son dos cosas distintas. ¿Va? El control de la natalidad es no nacido todavía. Entonces, pero siento que la ciencia oficial de conceptivos, y de acuerdo a lo leído y a lo escuchado en esta clase, el único método anticonceptivo eficaz es el que enseña la gnosis, pues, porque se controla la concepción, ¿verdad? Entonces, quisiera un poquito de aclaración sobre eso, pues, para que la hermandad y el público que llegara a tener conocimiento de esta clase, pues quedara bien claro en eso, pues de que está mal utilizada por la ciencia oficial, ¿verdad? Esa es una observación y pregunta a la vez, hermanos. Espero pues sus comentarios al respecto. Claro que sí, hermano Santos. Si es que me expresé claramente. Sí, sí, señor. Creo que igual ese es el interrogante que a todos nos surgió al momento de empezar a hacer esta lectura, porque uno dice, ay, pero ¿cómo así? ¿A qué hacen referencia? Y por eso, pues, vale la pena que ahondemos en esas frases allí escritas, porque, pues, hay una aclaración muy importante. El control de la natalidad es muerte y destrucción. El control de la concepción es la vida y la construcción. Si nosotros nos educamos y entendemos nuestros procesos biológicos, y la responsabilidad que debemos asumir si queremos estar una vida, pues implica entonces que realmente tengamos la capacidad de tomar una decisión en ese término de condiciones, con responsabilidad, con amor, con cariño. Por eso el maestro aquí nos dice que en el proceso de la concepción es cuando de verdad debemos determinar si se hace a cabo, si se lleva a cabo el proceso o no. No es ya cuando la vida se está gestando, que es lo que hoy en día con tanta euforia nos están dando a conocer, y es que pues que no importa lo que haya dentro de un vientre, pues si la persona no lo quiere tener, pues no deben hacer. Y eso es realmente pues lo que implica esa muerte, esa destrucción y esas circunstancias que nos generan pues tanta inconformidad y que nos llevan a esa dualidad. Lo que nos está explicando la enseñanza gnóstica es que nosotros tengamos la capacidad de estar realmente preparados para concebir, y que veamos la integración, la unión a través de la sexualidad del hombre y de la mujer, no simplemente como un gozo y como una actividad común y corriente, sino algo que amerita realmente un verdadero trabajo, una seriedad, una responsabilidad, una preparación,
porque si tanto la mujer como el hombre en determinada edad tienen ya una plena capacidad para tomar decisiones, tienen la certeza que tienen en cuanto a su carácter y toda su formación, pues algo completamente integral, bien solidificado, edificado, tanto al momento de tomar esa decisión, pues van a asumir una maternidad y una paternidad realmente amorosa, con responsabilidad, no van a tener ese tipo de dificultades por los que de pronto muchos atravesamos, que la falta de dinero, que a los tantos meses las parejas se separan, que los niños crecen solos, que los mandan a cuidar a otras personas y hay una desinformación en torno a ese proceso. Entonces, la invitación y la reflexión a la que nos enseña y nos guía la enseñanza gnóstica es que nosotros tomemos decisiones acertadas al momento de concebir, que no ya cuando se haya concebido digan, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues hagámosle porque así hay que hacerlo. Y la idea es que nosotros estemos realmente preparados para concebir una nueva vida y que realmente analicemos y revisemos en qué condiciones vamos a desarrollar ese proceso de vida que se integra en una familia. Entonces, estos elementos son importantes para que eso quede claro y lo que usted señalaba, hermano Santos, es muy cierto. En el aspecto oficial y académico contemporáneo, bueno, de vieja data también, pues se ha hablado que no importa el proceso, hay que disfrutar y hay que llegar al placer y al gozo, porque eso es lo que es natural y eso es necesario. Y de allí vienen las consecuencias. Entonces, que no importa quienes realicen el acto de la sexualidad, pero igual si están inconformes con el resultado, entonces la solución es agotar la vida como de lugar. Y esa es una real afirmación, eso es una completa falacia, eso es una equivocación. Y a la luz de la enseñanza gnóstica, pues aquí nos están invitando a que entendamos antes de la concepción, ¿estamos preparados realmente para asumir esa responsabilidad? Y no tanto para que lo dejemos con un estigma, sino que sepamos realmente cómo valorar el proceso, que la vida es sagrada. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra hermana Estela, por favor, puede habilitar el micrófono. Sí, buenas noches, paz inferencial. Hemos venido estudiando lo que es el despertar, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que tenemos muchos defectos y que la gnosis, este conocimiento, nos invita a que muramos y ante todo a que despertemos. Lo interesante de este tema es que veo que nosotros en algún momento no tenemos idea de todas estos métodos de control de la natalidad, las desventajas que nos pueden presentar. Y es aquí donde este conocimiento es integral porque nos enseña a saber, a conocer esas situaciones que en un momento determinado nos pueden generar hasta ciertos problemas, enfermedades. Lamentablemente no se nos prepara para esto, ¿verdad? Sino que cada quien va aprendiendo en la medida que puede y lo que aprende a veces lo aprende mal porque nos bombardean de mucha información, la cual creemos que es la mejor y que creemos que nos beneficia, pero en realidad no es así y tampoco como mujeres o como parejas no nos informamos de todo eso, sino que simplemente lo hacemos porque no queremos tener, como decía Lucy, ¿verdad? Que nos decían que tuviéramos los hijos que Dios nos diera, ¿verdad? Y antes yo oía a un locutor que decía que los hijos no vienen con el pan en el brazo, ¿verdad? Sino que entonces uno piensa y repiensa y entonces se dice, no, entonces mejor voy a controlar a través de este método y a través de pastillas, a través de inyecciones, pero no se da cuenta que no está controlando ahí la concepción, sino que está controlando lo que es la natalidad y que es una realidad. La natalidad es un crimen, ¿verdad? Porque de alguna manera ya esa unión del espermatozoide y del óvulo ya se originó. Y entonces cuando nosotros controlamos la natalidad, eso es lo que está pasando. Estamos
eliminando esa criatura. Por eso es importante y me parece muy bien, y es aquí donde la gnosis, como decía, es integral, porque nos va ayudando. No solo nos ayuda en ese despertar como individual que tenemos, sino que también como pareja, para que vayamos conociendo todas esas situaciones que en un momento se pueden presentar, y que en la medida que nosotros vayamos conociendo este conocimiento, nos damos cuenta de que si seguimos las instrucciones adecuadas, el método que nos presenta esta enseñanza gnóstica, vamos a poder ser capaces de manejar nuestra energía sexual, y vamos a poder en alguna medida controlar los nacimientos de nuestros hijos, o vamos a tener un momento determinado, cuando estemos preparados, como decía Charot, los hijos que así consideremos convenientes, porque recordemos que los hijos necesitan tener una educación para desarrollarse en su vida, tanto material como espiritual, y necesitan tiempo, y necesitan muchas cosas que en un momento determinado no tenemos que pensar como pensaban nuestros padres. Lo importante es que esta persona llegue hasta sexto grado en aquellos tiempos, después que llegue hasta bachillerato, sino que tenemos que pensar en personas integrales. Así de que para mí este tema es muy interesante, solamente. Perfecto, estimada hermana Estela. Y bueno, ya aquí a este punto podemos sacar una conclusión que para la gnosis la sexualidad es un factor importante dentro del desarrollo del individuo. Entonces, ¿por qué reflexionar en este asunto? Porque si vemos socialmente, y como comentábamos ahora, que hay cosas que se han considerado como normales, pero no son tan normales, y que ya se han mencionado porque hay mujeres solteras criando hijos, o lo que es peor, hijos sin padres, hijos que no tienen o que sus papás los crían, pero la mamá está ausente o la mamá es la que solamente los cría, y que infortunadamente, pues, al no estar las fuerzas presentes, pues los niños van desarrollando su proceso educativo, obviamente, pues de la forma pues que se está moviendo la sociedad. Entonces vemos problemas hoy en día de violencia, de problemas de alcoholismo, de drogadicción, de corrupción, de avaricia, etcétera, 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 y sobre todo lo relacionado a la lujuria, que es uno de los defectos, errores o pecados que obviamente tenemos que prestarle mucha atención. Hoy en día, pues se hablan de temas como del tema del cuerpo físico, que es mi territorio, por ejemplo, y que puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Sí, a nosotros nos dieron esta máquina maravillosa, pero realmente la estamos cuidando acorde a lo que requerimos para poder avanzar. La sexualidad se ha convertido en una herramienta, en una facultad importante para todos nosotros y seguir avanzando, obviamente, en esta existencia, o se ha convertido en un tropiezo para podernos desarrollar. ¿Qué ha pasado históricamente? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué tipo de manejo se le está dando no solo en el hogar, sino en las escuelas o en los diferentes espacios? ¿Qué tipo de educación estamos recibiendo con respecto a la sexualidad? O, peor aún, si no se están incluyendo en los procesos de formación. Entonces, cuando vamos avanzando en las etapas, y eso lo vamos a ver posteriormente en el libro maravilloso Educación Fundamental sobre los septenarios, de los 0 a 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, etcétera, etcétera. Pues hay unas características importantes que se deben cumplir, y sobre todo en la adolescencia, si no hay claridad con respecto al desarrollo de la sexualidad, pues se van a presentar obviamente dificultades, pero la sexualidad también tiene que ver con los aspectos de orden psicológico. Por eso pensamiento y emoción y la parte motora instintiva primero hay que desarrollarlas antes de utilizar el quinto cilindro que es el del sexo. Pero básicamente, partiendo de esta reflexión que nos trae el venerable maestro Argacuchinis, pues nos permite darnos cuenta qué tipo de educación estamos recibiendo, por qué los métodos anticonceptivos, por qué no somos capaces de administrar nuestra sexualidad, ¿sí? Y luego, cuando llega el embarazo, entonces vamos a decir que no queremos, no, que es que no sabía lo que estaba haciendo, cuando realmente sí sabemos qué pasa con eso, ¿sí? Primero, que no recibimos una formación, no solo en nuestro hogar, sino en los entornos como los colegios y demás, donde interactuamos. Y lo otro es que realmente
no tenemos la capacidad reflexiva o no contamos con las herramientas para darnos cuenta en qué momento tendríamos que empezar a desarrollarnos en ese ámbito de la sexualidad. Entonces tenemos los sistemas de información hoy en día que no nos ayudan mucho cuando debería divulgarse un poco más estos aspectos que son importantes para la vida. En términos prácticos debemos decirlo en forma concreta y radical que la sexualidad hace parte de nuestras vidas. No lo podemos desconocer, ¿sí? Y ahí es donde está el talón de Aquiles de los problemas que vemos hoy en día. Pero hay una solución, ahorita se mencionaba algo, la enseñanza gnóstica samaeliana nos trae, pues, o nos da la oportunidad de que empecemos a reconocer ese aspecto, independientemente de que pasemos por nuestra niñez, nuestra adolescencia, juventud, no logremos hacerlo, pero por lo menos en estos momentos, en el aquí y el ahora, podamos adentrarnos en esto tan interesante, tan importante que es para nuestras propias vidas y empecemos a equilibrarnos en esos aspectos. Y eso nos lo puede dar la transmutación de la energía sexual, ¿sí? Recordemos pues que se hablan de dos polos o de dos fuerzas, la positiva y la negativa, ¿sí? Es decir, el caballero y la dama que portamos esas fuerzas, ¿sí? Esas polaridades. Obviamente hay otras fuerzas que ayudan a conciliarlas y obviamente cuando se juntan esas dos fuerzas es como si se diera una creación de mundos. El mismo universo se comporta de esa manera. Pero básicamente, además de tener la oportunidad de crear vida, sí, a través de cuando traemos niños, niñas y niños a este mundo para que se desarrollen y cooperen con la sociedad, pues también esa energía nos va a servir para otros aspectos fundamentales, por ejemplo, como la salud del cuerpo físico. Podríamos verificar el mecanismo celular. Obviamente, si queremos que se regenere nuestro cuerpo físico, esa es la forma natural por excelencia que lo podemos hacer. Tantas enfermedades que se están presentando, sobre todo por el tipo de alimentación que hoy en día nos ofrecen, el tipo de ambiente donde nos desarrollamos, que hoy la contaminación pues está casi por todas partes, porque no hemos sabido administrar los recursos naturales, ¿sí? Entre otros aspectos importantes, proporciona energía, el cuerpo físico necesita obviamente pues de cierta capacidad energética para podernos desarrollar y obviamente la transmutación sexual nos podría. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los alimentos común y corriente que consumimos, el aire y lo que se denomina como el aspecto psicológico a través de las impresiones, pues eso se deposita obviamente en lo que tenemos como resultado pues de nuestras gónadas sexuales, tanto del caballero como de las damas. Y básicamente tiene que ver con ese cúmulo de energía que a través de esos productos se da y que podemos transmutar. ¿Qué pasa? Y ponemos un ejemplo cuando agarramos un alimento, una manzana y cómo se transforma y pasa por el estómago y luego se consume y luego lo que el cuerpo también desecha. Ahí estamos viendo un proceso no solo de transformación, sino de transmutación de una energía que para el cuerpo físico, pues, que la requiere, pues nos da, digamos, esas características importantes de cómo esta máquina humana se comporta. La vitalidad del cuerpo físico. O sea, si nosotros utilizamos esta energía para tener más vigorosidad, tener vigor, obviamente dentro de las fuerzas que necesitamos para desempeñarnos en la vida cotidiana, pues obviamente de suma importancia. Rejuvenece a la pareja. Recordemos que en el Antiguo Testamento se hablaban de personas que podían vivir más de 100 años, incluso casi 300 años. Ahí está el caso del gran Matusalén, y que obviamente hay otros profetas, ¿sí? Y maestros, pues que tenían la oportunidad de poder alargar, de que su cuerpo físico tuviese la oportunidad de mantenerse y así tener, digamos, más años para poder tener la oportunidad de seguir haciendo muchas labores. Hoy en día, si vemos, se ha recortado la edad, cada vez va bajando más, ya no llegamos a los 80, sino a los 70, ya no a los 70, sino a los 60, y ahora casi ni vamos a llegar a los 50, porque el tipo de la alimentación, los lugares donde vivimos y el tipo de relaciones, no solo de orden sexual, sino psicológicas en general que tenemos, no son las más adecuadas para poder tener un alargue pues de esta máquina humana para poder avanzar en años en la vida. ¿Qué logramos? El amor, que eso es importante, ¿sí? Cuando nosotros respetamos la sexualidad y
ocupa el puesto que debe ocupar en la vida de nosotros, pues todo cambia porque tenemos amor, tenemos salud, tenemos sencillez y paciencia. ¿Por qué? Porque ahí empieza, dentro del proceso del despertar, aquí se está sumando algo interesante. Obviamente dentro de ese trabajo que vamos a desarrollar en la noche. Y recordemos el segundo factor de la revolución de la conciencia, nacer espiritual, y tiene que ver con estos asuntos que estamos reflexionando. Fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para poder nosotros desarrollarnos en la vida cotidiana, pero también espiritualmente. Eso nos permite el despertar. Esa fuerza, sí, de voluntad tanto física, sí, mental, moral y espiritual. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque así de esa manera vamos a ver los alcances que esto tiene, vamos a darle la posición que debe tener en nuestra vida la sexualidad. No solo desde el niño, sino también hasta el más anciano tiene la oportunidad todavía de manejar esos aspectos. Pero, ¿en qué tenemos que reflexionar? En cómo estamos llevando nuestra vida. Y ahí vamos a encontrar la clave de lo que nos quiere decir el venerable maestro Edgar Cuchinis con respecto a si esos métodos que estamos desarrollando realmente sí son adecuados para administrar nuestra sexualidad. Si realmente somos conscientes de cómo estamos manejando esta máquina humana, de qué manera, si la estamos cuidando o no la estamos cuidando, ¿sí? Porque obviamente cuando estamos jóvenes nosotros podríamos decir, no, pues como estoy joven puedo hacer No lo que pasa sea, nada. ¿no? Puedo trasnochar, puedo comer en las madrugadas, puedo ingerir licor, consumir cigarrillo, etcétera, etcétera. Pero lo bonito de esto es que uno reflexione y uno diga, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo y quién es el que se está alimentando de eso que estoy haciendo? ¿Serán los agregados psicológicos los que le conviene eso? ¿O realmente el ser, o ellos no me están permitiendo que el ser se exprese en mí y demos la posición que merece cada uno de los aspectos que corresponden a nuestra vida cotidiana? Entonces, abrimos nuevamente los micrófonos, porque este es un tema sumamente interesante. Lo estamos explorando inicialmente para que empecemos a ahondar en estos misterios que tienen que ver con la sexualidad trascendente y que es de suma importancia dentro de la enseñanza gnóstica samaheliana. Por eso es importante que también veamos la forma como de una manera muy responsable. También aquí en este libro se nos detalla en qué consiste la castidad científica y que ese proceso realmente nos va a garantizar entender que se empieza a transformar en cada uno de nuestros cuerpos y que de verdad entonces eso sí le atina, sí es concordante con el hecho de que tenemos que estar preparados para asumir la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad, porque no es tanto el asunto que no se deba tener la sexualidad o no se deba vivir la sexualidad, sino que lo hagamos de una forma consciente, entendiendo verdaderamente que estamos en el momento indicado para reflexionar sobre estos temas. Si en algún momento de pronto alguien lo mencionó, lo comentó, no le prestamos atención, no quiere decir que entonces lo dejemos pasar por alto. No, si hoy otra vez este tema está llegando a nosotros, es porque necesitamos ahondar en él. Alguien muy cercano a nosotros o nosotros mismos necesitamos entender esta información para empezarla a vivir, porque se necesita con urgencia transmitir esta información. Aquí no se trata de dogmas, no se trata de encasillarnos, sino de entender la biología y la naturaleza con la cual nosotros estamos realmente capacitados para aprender a vivir, y que eso implica todo un proceso de situaciones, todo un desarrollo de circunstancias que vienen a desencadenar globalmente. Y entonces la reflexión va aumentando en ese sentido. Tenemos que ampliar esa reflexión. Y este tema es muy interesante, es muy delicado para algunos, de pronto no es querido por otros, pero el asunto es que no hay que tener miedo, no hay que tener duda, ni mucho menos de pronto prejuicios con respecto a estos temas, porque hacen parte de nuestra propia naturaleza. Hay que saberlos, es explicar y entender, como señalaba también la hermana Estela. Entonces, por eso, pues les damos a ustedes la palabra para que nos den sus apreciaciones, para que tengamos en cuenta aquí, pues lo importante que es tener en cuenta esa reflexión del día a día. Tutún, sin miedo, sin dudas, tranquilos. Bueno, recordemos en la parte inferior la manita o podemos habilitar el micrófono, también está el chat para colocar nuestros comentarios y así de esa manera poder aportar. Estos son temas de suma importancia y pues si lo colocamos al tenor de lo que hemos vivido, pues vamos a encontrar algo bien interesante, nos vamos a extraer
una enseñanza maravillosa que nos permite trascender aspectos que, por ejemplo, hasta el momento no hemos podido superar y que obviamente en estas reflexiones ya y aplicándola a nuestra vida cotidiana, pues vamos a vivir pues tranquilos, vamos a estar mejor, pues no solo en condiciones de orden material, sino espiritualmente. Y recordemos que la espiritualidad parte de nuestra psicología particular. Bueno, sí, de todas maneras en este momento no tenemos la oportuna participación, tengámoslo en cuenta, notémoslo por ahí, porque al finalizar en todo el proceso de las conclusiones, pues les vamos igual a dar participación. Tengamos en cuenta también lo siguiente. En este mismo texto, cuando se nos ha explicado todo realmente el fundamento de por qué debemos aprender a controlar la concepción, también se nos habla pues de ese elemento importante, y es que cómo se logra expandir esta reflexión, cómo se logra invitar a otras personas a que lo entendamos, a que le veamos realmente el sentido a este proceso. Y en su momento, en el contexto de los años 60 y 70, tanto el maestro Samael como el maestro Gargacuchines institucionalizaron los conceptos y la forma en que la gnosis se da a conocer a través de lo que ya vimos también en sesiones anteriores, el movimiento gnóstico cristiano universal y la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, que lo que los maestros querían en su momento era que en cada uno de nuestros países a nivel planetario existiesen estas instituciones para consolidar un camino realmente serio y mucho más amplio que nos permitiese llegar a esta información desde una edad muy temprana, y eso permitiría consolidar una familia humana de una forma muy distinta y realmente interesante para todos los propósitos que van en el orden espiritual y material. Entonces, a través de esta institucionalidad, pues realmente se busca ese propósito de propagar, difundir y hacer llegar a la humanidad las obras escritas por el maestro Samael Aún Weor. Y este realmente no es solamente el propósito de esa época o de ese momento. Hoy más que nunca creo que debido a las situaciones por las que estamos atravesando en cada uno de nuestros países, se hace necesario y es urgente que seamos esas personas multiplicadoras de este conocimiento. No solo porque tengamos el concepto claro, sino porque nuestro comportamiento nos va a conducir a esa verdadera transformación. A través del ejemplo podemos y debemos ser esos ciudadanos que invitamos a una transformación real, que a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestros hermanos, les estamos dando a conocer esta información, no para obligarlos a que cambien inmediatamente, sino para que empiecen a reflexionar, a generar unos cuestionamientos internos, y allí ellos evidencien que la forma como podemos desarrollar nuestra vida cotidiana es de otra manera, es mucho más tranquila, mucho más sencilla, mucho más amena, que genera realmente un verdadero equilibrio. Los propósitos de la enseñanza gnóstica, los propósitos del venerable maestro, no son cualquier cosa que se plantea al azar. Tiene realmente un sustento, tiene un argumento filosófico, antropológico, histórico, y eso nos lleva realmente a entender que por esa vía podemos continuar. Y entonces por eso es que destacamos que la institucionalidad gnóstica es seria, que la institucionalidad gnóstica vela precisamente porque esa difusión y ese estudio llegue a muchas más personas, pero sobre todo que debemos seguir los basamentos, debemos seguir los fundamentos que están en cada una de las obras que el venerable maestro nos entregó. Esa es la clave, que nosotros podamos seguir adelante, que podamos seguir entendiendo este proceso, que lo practiquemos en nuestra vida cotidiana, lo compartamos con otras personas, y ese entendimiento realmente nos va a ayudar a facilitar muchos aspectos de la misma vida cotidiana. Hablábamos en la sesión anterior, pues que además del maestro Samael y el maestro Gargacuchines, pues hay otros maestros importantes dentro de la enseñanza gnóstica samaeliana, y que dentro de lo que fue el movimiento o lo que es el movimiento gnóstico cristiano universal y la iglesia gnóstica cristiana universal, pues también hay unos maestros que le debemos algún reconocimiento, como la venerable maestra Litelantes y el venerable maestro Ravolú, que posteriormente tendremos la oportunidad de poder abordar históricamente quién eran pues estas personas humanas y cómo dentro de la gnosis desarrollaron su proceso, y lo mismo los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fueron los pioneros dentro de este proceso, y que la mayoría de los hermanos con el maestro Samael pues provienen de ese proceso que se dio en los años 50, bueno, a finales de los 40 y principios de los 50, el proceso que se desarrolló en Colombia y que se logró extender por los demás países de Latinoamérica, y lo que conocemos hoy como la gnosis.
pero esa institucionalidad pues nos permite propagar estas ideas. Por ejemplo, esto del control de la concepción y de la natalidad, que es fundamental y que permitiría restituir la sociedad. Veamos tantos problemas que han causado. Si vemos desde el aspecto de la salud o lo médico, todos estos temas de los anticonceptivos y demás están generando unos problemas serios, tanto a las damas. Y nosotros como caballeros no tenemos la capacidad de tener una buena administración de la sexualidad y terminamos pues sumiendo a las damas pues en esos procesos que son nefastos realmente. Tenemos que decirlo con toda sinceridad, pero hay que explicarlo de forma práctica para que empecemos a reflexionar en estos asuntos. Esas son las tareas o es la tarea fundamental pues de las instituciones de la enseñanza gnóstica samaeliana. También más adelante conoceremos lo concerniente a lo que es el Instituto de la Caridad Universal, el POSCLA, que es la poliética social cristiana latinoamericana o el socialismo cristiano latinoamericano, que obviamente pues está representada a través de la doctrina del Cristo social, y una de las instituciones que se fundó en México para que el maestro pudiese desarrollar esa labor a través de allá, porque de Colombia, estando en Colombia, luego se estableció allá y pues allá pues realizó sus últimas labores, que es el AGIACA, es una asociación de orden civil que obviamente representa lo que es el movimiento de la escuela y que dentro de sus propósitos pues a través de la antropología, ¿sí?, la ciencia y demás, pues el maestro pues allá también desarrolló el proceso. Por eso es interesante poder abordar lo que nos trae la enseñanza para poder nosotros avanzar en este propósito. Por eso cada uno de nosotros, nos dice aquí el maestro Gargacuchini, sea usted una persona despierta. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que empecemos nosotros a caer en cuenta en estos aspectos de la vida cotidiana, que lo que es normal no es tan normal, por muy insignificante que sea. Si queremos cuidar esta máquina humana, que es un tesoro maravilloso, empecemos a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar nuestra alimentación, la forma como administramos pues el descanso que necesita esta máquina humana, los trabajos, cómo nos desarrollamos en nuestro trabajo y cómo aprovechamos la vida cotidiana como un gimnasio psicológico que nos permite ese despertar. Necesitamos desarrollar la inteligencia, que es muy diferente a la erudición y a la intelectualidad, no podemos confundirla. La inteligencia sí nos permite darnos cuenta que lo que estamos haciendo no es lo que realmente deberíamos hacer con respecto a la vida cotidiana, ¿sí? Cosas que realmente no hemos podido dejar de hacer y que obviamente la inteligencia que proviene del ser, porque es un aspecto de nuestra conciencia, sí nos daría, ¿sí?, esa fuerza de voluntad para poder ir venciendo esos temores y esos aspectos que no podemos nosotros trabajar. Por ejemplo, si tuvimos algunas problemáticas, no solo en la niñez, en la adolescencia, sino en la adultez, y que no hemos podido trascender, sean de orden familiar, sean de orden laboral o en general socialmente o de tipo económico, pues tengamos la oportunidad de que podamos nosotros avanzar en la vida cotidiana, que necesitamos capacitarnos o capacítese para vivir sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente? Ya lo hemos hecho en este ejercicio, en las participaciones que tuvimos. Vivir sabiamente es reflexionar en lo que estamos haciendo. Vivir sabiamente es realmente cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Vivir sabiamente es saber para qué es este cuerpo físico y qué pasa dentro de él. ¿Por qué tenemos que cuidar esta máquina humana? Eso es vivir sabiamente. Vivir sabiamente es respetar a nuestros semejantes. Vivir sabiamente es saber utilizar nuestra sexualidad. ¿Eso cómo se hace? Mediante la comprensión y el amor consciente. Ya estamos hablando de los aspectos que son relacionados a nuestro ser interior profundo. Entonces, ¿por qué nos traen esta temática que es tan importante sobre la concepción, ¿sí?, sobre la natalidad y la concepción? Es para que nos demos cuenta realmente cómo estamos llegando a este mundo y cómo estamos procreando y en qué condiciones y qué tipo de valores son los que se están desarrollando hoy en día. Entonces es interesante para que nosotros empecemos a darnos cuenta por dónde tenemos que despertar y de qué manera tenemos que hacerlo. Y esta lección termina con una frase muy bonita que de verdad nos genera esa inquietud constante de cómo vamos a empezar a hacer ese proceso y qué hay que hacer para que eso realmente se tenga un resultado. Entonces el maestro nos dice, estudie, observe y medite el contenido de este folleto. Póngalo en práctica y hágalo conocer a sus familiares y amigos.
Deje de ser una persona corriente, supérese integralmente. Estas cortas palabras son sustanciosas y tienen mucho significado cuando realmente tenemos claridad en qué queremos lograr en nuestra vida cotidiana, en todos los aspectos. Y allí esto nos genera también en la cuestión, estoy en la capacidad de seguir estudiando, quiero seguir observando lo que implica esta verdadera transformación, estoy poniendo en práctica cada una de estas reflexiones, estos temas, estas guías que se nos está entregando desde la enseñanza gnóstica, he logrado compartir alguna de esta información con mis familiares más cercanos o con amigos y conocidos. Esto como me ha generado a mí una forma distinta de empezar a vivir la vida cotidiana y de invitar a otros a vivir la vida de esa forma menos mecánica, porque no se logra esto de la noche a la mañana, esto lleva un paso a paso. Entonces, por eso es interesante que veamos que en la enseñanza gnóstica se nos invita contundentemente a que dejemos de ser esas personas corrientes, a que seamos unas personas que nos estamos superando integralmente. Y ese aspecto integral no es solamente porque tal vez usemos nuevos conceptos o seamos más sofisticados en las palabras. Esto hace referencias a que de verdad en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones logramos esa verdadera sincronía, que estamos emocionalmente acorde a las ideas que tenemos y a las palabras que expresamos, y nuestro cuerpo también está siendo ese vehículo de expresión de lo que significa esa parte de armonía y bienestar que está funcionando en nosotros, que cada vez más estamos batallando nosotros contra esa ira, contra ese miedo, contra esa inseguridad, contra esa forma en la que nos referimos a las demás personas, y todos los días estamos allí observando qué estamos haciendo, conociéndonos de una forma muy distinta. Ya no es ese asunto superficial de nuestras características, de nuestros gustos, sino algo que va mucho más allá adentro en todos nosotros. Entonces, por eso esta lección se suma dentro de lo que genera la importancia de lo que es la enseñanza gnóstica. Aquí de una forma muy interesante el maestro Vergacuchines nos abre también una forma muy elocuente de entender todo lo que el maestro nos ha explicado. Por eso es que el maestro Vergacuchines siempre hace los preámbulos, siempre hace las introducciones a los libros del maestro, porque nos está motivando a que realmente empecemos a entrar en ese detalle. Y allí es interesante ver la coherencia y la contundencia que tiene la enseñanza gnóstica y lo fácil que la podamos vivir nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, este es el contenido de la última lección de este módulo, que es el libro La Revolución de la Conciencia, pero el proceso no termina allí. Cada uno de nosotros ya ha adquirido una información, ya estamos como integrando varias piezas del gran rompecabezas, entonces le estamos dando ese orden a todo esto, y lo importante es que empecemos a evidenciar entonces qué hemos aprendido de todo este recorrido que hemos hecho con este libro. ¿Cuál ha sido realmente ese aprendizaje, esa reflexión? ¿Qué nos llamó la atención? No quiere decir que entonces el libro ya se quede allí, lo pongamos en un estante y pasemos al siguiente y ya no. Estos libritos, así por ejemplo aquí tenemos esta edición así pequeñita, la podemos conservar en nuestro bolso, en nuestra maleta, lo cargamos en un bolsillo de una chaqueta y lo consultamos en cualquier momento del día, y cualquier frase, cualquier reflexión que uno encuentre en estos textos nos va a dar un aliento, nos va a dar una forma, una vitamina, una revitalización para continuar en este batallar. Y por eso entonces ahora nos vamos a adentrar a todo lo que tiene que ver con cómo podemos concluir con este proceso reflexivo y formativo de lo que es este módulo 3. Antes de pasar a las conclusiones de este módulo 3, quisiéramos escucharlos, estimadas hermanas y estimados hermanos, sobre lo que se manejó en esta lección número 6, la lección final, para que podamos plantear dudas, inquietudes, aportes y demás, y que obviamente eso nos permite seguir en esta reflexión, en este estudio, en este trabajo que tenemos que desarrollar en nuestras propias vidas. Entonces, este es el momento para que podamos levantar la mano o a través del chat podamos compartir. Lo importante de compartir es que todos aprendemos en ese compartir de la misma experiencia de vida, y así pues podamos avanzar obviamente y poder cambiar o cómo nosotros podemos resolver asuntos que obviamente todavía no encontramos. No hablemos de solución, sino que encontrar la forma para poder
pues obviamente trascenderlo, ¿no? Entonces, este es el momento para poderlo hacer y así sí poder abordar lo que son las conclusiones del módulo 3, qué nos trajo, qué enseñanzas y obviamente ya pues ir culminando con lo que fueron los estudios de la antecámara y que dentro de 8 días pues ya estaremos hablando en forma amplia sobre esas conclusiones pues interesantes para poder revisar las valoraciones, que hay unos aportes muy importantes de esas valoraciones y podamos dar nuestras opiniones. Así que el micrófono está a disposición para que nos puedan compartir pues sus experiencias o enseñanzas con respecto a la sesión de esta noche. A ver qué hermanas o qué hermanos se animan para No que todos nos den al sus tiempo, no todos al apreciaciones tiempo. de aquellos que pues no han tomado la palabra. Por ahí está esta hermana Isis, Joyce de Paz. Bueno, ahí ya nuestras hermanas Estela y Lucy participanos en Hermanos Santos. Bueno, también está la hermana Rosa, que nos podría por ahí compartir alguna apreciación sobre lo que hemos visto en esta noche. Y pues así de esa manera pues tener la oportunidad para que realmente podamos avanzar en este propósito de estudio. Recordemos que aquí el proceso participativo es importante. Aquí no se trata de decir quién tiene o no la razón, si lo que está diciendo está bien o está mal, sino que tenemos la capacidad de escucharnos entre nosotros mismos y eso nos genera un aprendizaje. Eso es muy valioso para todos nosotros. Nuestra hermana Estela quiere hablar. Hermana Estela, claro que sí, le cedemos la palabra, con mucho gusto la escuchamos. Sí, solamente quiero ahí abonar, ¿verdad? De que es importante que sepamos de que este acto de la castidad o de transmutación sexual que se lleva a cabo, ¿verdad? Se tiene que hacer en hogares legítimamente constituidos, o sea que no se puede de que una pareja, digamos, lo haga con otra persona, ¿verdad? Fuera de la pareja. Es importante saber eso, ¿verdad? Que es en hogares legítimamente constituidos. Perfecto, muchas gracias, estimada hermana Estela. Y también hay que tener en cuenta que vamos a tener la oportunidad de iniciar con el proceso de aprendizaje, ¿sí? De lo que es la transmutación, iniciando obviamente cada uno de nosotros. Se habla de un proceso como solteros, pero lo que explica nuestra hermana Estela es cierto, ya cuando se va a profundizar ya como tal en un aspecto superlativo o superior del proceso de la transmutación, pues tendremos la oportunidad de tenerlo en cuenta, porque básicamente cómo se engendran pues las niñas y los niños cuando se unen las dos fuerzas, tanto la de la dama como del caballero. Entonces, en la unión de esas dos fuerzas, pues tenemos la oportunidad de traer vida a este mundo. Entonces, si partimos de ahí, pues tenemos la oportunidad de darnos cuenta del poder y la magnitud que encierra la sexualidad. Eso es algo sorprendente y maravilloso, y a medida que vayamos avanzando vamos a seguir explorando en estos ámbitos. Nuestra hermana Lucy tiene la palabra, por favor, puede habilitar el micrófono. Sí, bueno, solamente para comentar. Desde que tomé la iniciativa de escuchar estas conferencias, a mí en lo personal me ha cambiado la forma de yo tratar de pensar, porque no puedo decir que ya cambié, eso sería mentir, pero sí de tratar, aunque sea poquito a poquito, ir cambiando, porque no, bueno, yo digo que no es así como de, así ya escuché la conferencia y ya cambié, ya no le grito a mi hija. No, tampoco ya no hago esto. No, es poco a poquito, o sea, yo trato de no identificarme, como lo han dicho los instructores, tratar de no identificarse con alguna discusión, con el menor
la menor cosa que la mente pase, no identificarse. Es muy duro, porque les diré yo que ya lo hago todos los días, todos los días. No, es mentir, pero en el momento que llego a verme cómo realmente estoy desenvolviéndome en una discusión o alzando la voz en algunas pláticas que no me agradan, o qué sé yo, cualquier cosa. O con mis hijas son más que nada, pues aquí vivo con mis hijas en su casa y ellas son las que tanto en felicidad como en cosas así de que me hacen enojar, pues me identifico. Pero este conocimiento me ha cambiado y me ha hecho, pues ya no identificarme tanto, quiero pensarlo. O sea, yo lo siento así, o sea, como no lo he hecho así de un 100%, eso es seguro, pero sí trato de, pues sí está bien, ya déjalo así. O ya, así que se quede. Pero a lo que voy es que esta enseñanza sí cambia a las personas si uno quiere, pero sí es muy difícil. No creo, bueno, yo digo que no creo que un 100% ya haya yo cambiado, porque sería mentir. Pero sí, yo creo que un poquito de todo lo que he aprendido aquí, más a estar consciente de lo que hago. Estaba yo leyendo la otra conferencia que nos dieron apenas y es vivir el momento. Si estás comiendo, come. Si estás leyendo, lee. Pero no comas cuando leas, ni leas cuando comas. Entonces es muy difícil, porque a veces, sí, tengo que ir allá. Pero si estoy acá, o sea, ¿por qué voy a estar pensando si voy a estar allá, si estoy aquí? Entonces sí es realmente difícil, pero como lo dice el venerable maestro, no es imposible, porque hay dentro de nosotros una pequeña luz, que esa es la que yo creo que nos está ahí como picando, dice, no, ya sabes esto, o sea, no tienes por qué hacerlo, ya sabes lo otro, no tienes por qué hacerlo. O sea, es algo que se siente, bueno, yo lo siento así, o sea, siento que a veces cuando yo digo, ya voy a alzar la voz de decirle, ya, haz esto, y digo, no, pero ¿por qué? Bueno, ya ve para allá, pues. Y empiezo a verme. Entonces, es muy difícil porque ya lo actué, ya dije, ya, cállate, ve para allá. Pero ya después me veo y digo, no, creo que me enojé. O sea, es ilógico. Y sí, bueno, a mí me ha ayudado mucho, mucho. Vuelvo a ver la conferencia como 1 o 2 veces a la semana porque luego como que no le entiendo bien y luego lo vuelvo a leer y encuentro otras cosas que no lo había yo pasado. Yo digo, ¿cómo? Pero si ya le leí, bueno, ya vi la conferencia y vuelvo a verla y vuelvo a ver otras cosas y digo, pues sí, es que están así. Ya mejor lo apunto mejor. Sí, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Perfecto, estimada hermana Lucy. Y claro, digamos que dentro de las conclusiones, si has entregado algo bien interesante, pues tiene que ver con eso. La gnosis pues, nos que permite cambiar nuestras propias vidas, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Y nos permite abordar estos temas, pues que realmente, como hemos indicado, que aparentemente que son tan normales, pues no serían normales, pues tan normales como creemos, así suene como un trabalengua, ¿no? Porque el agregado psicológico nos confunde. Y hay aspectos interesantes dentro de lo que hemos visto para este módulo, dentro de estas conclusiones, que sobre todo, y como lo mencionamos, es que aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Lucia da un ejemplo bien interesante, pues indicando que ya uno no se comporta o reacciona de la misma manera, ¿sí? Sea con familiares, allegados o demás, ya no se reacciona de la misma forma. Eso mismo tiene que pasar en cualquier escenario, cuando nos montemos en el autobús, en el coche, en el automóvil, cuando vayamos caminando por la calle, etcétera, etcétera. El trato hacia las otras personas, eso es fundamental. Si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí?
si aprendemos a conocernos a nosotros mismos, vamos a respetar a las demás personas, vamos a respetar a la madre naturaleza, ¿sí? O sea, no se trata o decir que no, es que las ideas mías son mejores que las suyas, no, porque de igual manera tenemos que respetar la forma de pensar, de sentir y actuar de las demás personas. ¿Cómo es la forma más práctica para poder entregar o compartir este conocimiento? El ejemplo. El ejemplo vale más que el precepto. Podríamos decir muchas cosas, pero los demás nos ven o nosotros vemos lo que pasa fuera de nosotros. Entonces, una cosa es que uno diga que uno quiere hacer o que es excelente, y otra cosa es lo que están viendo las personas de uno, cómo si uno se está comportando. Porque si estamos hablando, por ejemplo, que el cigarrillo es malo, que el licor es malo, y nos están viendo por allá a la vuelta de la esquina que hacemos eso, pues no tiene sentido. Es para poder dar un ejemplo con respecto a eso, y eso puede pasar con cualquier cosa de la vida cotidiana. Sobre todo lo fundamental, y nos siguen enfatizando sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir psicológico, que es eliminar todos esos defectos, pecados, agregados yoes que están dentro de nosotros. Específicamente, ¿cuáles? Bueno, son muchos, pero podríamos nombrar la lujuria, la pereza, la gula, ¿sí? La vanidad, la codicia, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos errores que tenemos que nosotros pues trabajar, y el morir psicológico nos permite eso. La enseñanza nos entrega un método, una didáctica, una dialéctica. Recordemos, observación, juicio y eliminación, y una fuerza superior que nos ayuda a eliminar esos elementos. Y esos elementos, para eliminarlos, están relacionados íntimamente con la sexualidad, con la transmutación. Algo mencionaba nuestra hermana Estela, ¿sí? Inicialmente, pues empezamos como solteros, pero básicamente si tenemos la oportunidad de estar en pareja, podemos hacer un trabajo extraordinario dentro de ese proceso de la eliminación, ¿sí? También la multiplicidad del agregado psicológico, son muchos, es el más, tengamos eso en cuenta. Yo creo que una de las grandes conclusiones y lo que nos ratifica este módulo número 3 es eso. No perdamos de vista que tenemos muchas personas dentro de nosotros, muchísimas personas. Un país es como ver nuestro municipio, nuestra ciudad, pero hay que verlo en nosotros en miniatura. Tenemos agregados psicológicos o errores dentro de nosotros que tenemos que empezar a revisar. Son personitas que ahí habitan en nuestro pensamiento, sentimiento y acción, y tenemos que empezar a trabajarlos para que así de esa manera pues nos demos cuenta que eso nos representa lo que realmente somos. Cuando empezamos a despertar, ¿sí? Cuando empezamos a despertar conciencia, pues ya empezamos a decir, no es que el orgullo no es el ser, la lujuria no es el ser, la vanidad no es el ser, el dice que se dice y el chisme no es el ser, la ira no es el ser, la lujuria no es el ser. Entonces, saquemos conclusiones. Lo contrario, es decir, lo que es real en nosotros, la castidad. Por ahorita se mencionaba, la hermana Estela mencionaba. Es que lo contrario o lo que es real en nosotros, y lo contrario a eso, ¿qué es? La lujuria. Pero para nosotros, ¿qué es la castidad? Ese valor debe imperar en nosotros y tiene que ver con esos aspectos de la sexualidad. Entonces, haciendo la sumatoria de todas estas reflexiones hasta el momento, lo que ustedes acaban de señalar con relación a esta lección 6 y lo que nos trae todo este gran libro, pues también allí se nos hace ese llamado de atención para que nosotros de instante en instante estemos receptivos para que podamos recibir información y aprendamos a darnos cuenta qué pasa en nuestra máquina humana, cómo estamos traduciendo todo lo que vemos alrededor de nosotros, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo lo que tocamos, todo lo que degustamos nos genera a nosotros una información, y si nosotros de instante en instante estamos atentos, estamos receptivos, pues entonces no vamos a caer permanentemente en el error. Ya la hermana Lucy, por ejemplo, estaba señalando algo así. Voy disminuyendo en esas proporciones como me identifico con las situaciones de la vida cotidiana. Estoy en ese reto y ese es el trabajo, la constancia. Debemos ser perseverantes para lograr realmente entender qué es lo que nos pasa de instante en instante. Son segundos tan veloces que a veces ni nos damos cuenta cómo fue que miramos a una persona, o cuál fue la palabra que dijimos, o a qué lugar nos dirigimos, qué fue lo que hicimos. Todo eso hace parte de la integración de estos aspectos tan importantes, y sobre todo que ya gracias a la enseñanza gnóstica pues hemos de ratificar entonces que nuestra máquina humana funciona a partir de 5 centros fundamentales.
No es solamente el cerebro, no es solamente el corazón. A la luz de la enseñanza gnóstica, nosotros vamos a integrar la funcionalidad de este cuerpo físico cuando entendemos que tenemos un centro intelectual, un centro emocional, un centro del movimiento, un centro instintivo y un centro sexual. Esos son los 5 cilindros de nuestra máquina humana, esos 5 centros de control. Sin el instinto no podemos funcionar completamente. Sin el intelectual y sin el emocional tampoco podemos funcionar. Entonces necesitamos de todos ellos. Y esto compone pues también la funcionalidad de los órganos y de cada uno de los sistemas que tenemos. Pero hay que empezar a analizar cómo en las siguientes lecciones, en los otros módulos, vamos allá a entrar en detalle fundamental en qué consiste cada uno de esos cilindros. Y por qué, por ejemplo, en educación fundamental, el maestro nos dice, vamos a sintetizar esos 5 centros en 3 cerebros. Y eso es algo interesante porque la gente va a decir, pero ¿cómo así si solo tenemos un cerebro aquí ubicado en la zona craneal? Bueno, vamos a aprender y a entender cómo vamos a afrontar este elemento tan importante y sobre todo cuidar esta máquina humana. Eso es fundamental, eso es esencial. Consideramos que lo que en cuanto a temas este libro nos plantea no se queda solamente allí, nos genera mucho más curiosidad, más inquietudes y hay que avanzar en ese proceso. Entonces, la recomendación, no olvidemos estos libros. Si tenemos la posibilidad de dialogarlos con otras personas, hagámoslo con los más pequeños, con los más jóvenes, con los más cercanos de confianza, compartamos esta información, no con el hecho de decirle, mire, usted vuélvase gnóstico para que entienda el proceso, no, algo tan interesante que dialoguemos con otras personas, que no sea el resentimiento, que no sea el odio, que no sea esa canción psicológica que nos quieren mostrar en las redes sociales, sino que dialoguemos de esos aspectos importantes. Entonces, en este momento, como ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, hay unos espacios en blanco. Y esos espacios en blanco son para que ustedes entonces también nos den sus conclusiones generales de lo que ha sido el aprendizaje y el entendimiento de este tercer módulo con relación al libro de la revolución de la conciencia. Entonces, ahora sí, les cedemos la palabra a cada uno de ustedes, coméntenos qué les llamó la atención, qué gran aprendizaje se llevan del contenido de este módulo tan bonito y compártanlo con todos nosotros, los escuchamos de una manera pues con esa libre iniciativa. Ustedes pueden levantar la mano, nos pueden dar su consideración y así esto se hace mucho más participativo y dinámico. Los escuchamos. Los apuntes que han logrado tener, bueno, también las dudas e inquietudes, pero sobre todo lo que les ha llamado, lo que les ha llamado mucho la atención, eso es importante poderlo conocer, ¿no? Y obviamente poderlo compartir, porque así de esa manera pues estamos validando el propósito de estudio de estos 3 módulos que hemos desarrollado y sobre todo este módulo 3, que nos ha aportado, que es bien importante para ese propósito de trabajo. Entonces nuestra hermana Rosa tiene la palabra, puede habilitar el micrófono. Gracias, buenas noches para todos. Bueno, pues a través de todo esto, como le ha pasado a la hermana Lucy, últimamente pues yo he estado en el seguimiento, ¿no? Llevo mi librito, mi esto, y digamos que en la mañana estaba enojada y me puse a pensar cuál es el enojo. El enojo me llevó a que estaba un poco triste y de la tristeza me llevó a que no estaba muy conforme. Entonces, es como una pregunta lo que tengo. Voy escribiendo y se me va desmenuzando y llega un momento en que de la ira o de la preocupación o de lo que quiera, me lleva por ese camino a que si el descontento, que si, bueno, en algún momento ya me pasa de la ira a la envidia. Entonces, mi pregunta es, como estoy yo tratando de hacer el seguimiento para uno, todos tienen como muchos hijos, pero ¿por qué de uno me pasa al otro como cabeza, digámoslo así? O sea, esa parte me confunde. Bueno, hermana, este es un planteamiento y una situación que a todos se nos presenta porque, como decíamos anteriormente, ellos se esconden. No queremos realmente enfrentarnos a esa dificultad, no queremos enfrentarnos a ese agregado psicológico
Y entonces viene aquí el otro para decir, no, por ese lado no es, no lo siga persiguiendo a él, ahora persiga, distráigase conmigo, mientras el otro va y le genera otro tipo de reacciones. Pero ese es el trabajo interesante, que ya a medida nosotros decimos, listo, no es solamente uno, sino que cómo se nutre de los demás. Y eso es algo que empieza a ocurrirnos permanentemente, porque es como cuando uno está buscando como una gotera, una cuestión de humedad en la casa, que usted empieza por este punto y empieza a buscar y luego se agranda y sale otro. Entonces, ese es el propósito. No es fallecer porque uno dice, ay, no, yo voy a dejar eso así porque entonces, ¿cómo voy a continuar? Entonces, ya como uno lleva ese orden, uno está como en ese control, hay que seguir viendo cuál se va desapareciendo y cuál sigue tomando más relevancia allí, que ese es el trabajo que tenemos que hacer, cómo se pasan unos a otros, porque claro, puede que en un momento que alguien me está haciendo un llamado de atención, reacciono, pueda que ya no diga las palabrotas que antes decía, pero entonces sí mis gestos son bastante dicientes y es algo que de pronto no logro identificar porque entonces empiezo a identificarme más, es como me están ofendiendo, me están agrediendo, no me entienden y entonces allí viene como ese asunto, pero es muy bueno que ya nosotros veamos cómo es que de un momento a otro se van manifestando todos esos agregados y la tarea es esa, que sigamos viendo ellos cómo más empiezan a generar en nosotros todo tipo de reacciones. Esa es la tarea fundamental. Hay algo interesante, estimada hermana Rosa, antes de darle la palabra a nuestro hermano Santos, que ya estás identificando cuáles son los 5 cilindros de la máquina humana. Acabas de decir, están en el pensamiento, luego siento emociones, luego me mueven, entonces ese es un claro ejemplo de lo que hemos estado estudiando. ¿Qué quiere decir? Que los agregados habitan en los 5 cilindros de la máquina humana. Esa es una gran conclusión o comprobación del trabajo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos empezando a darnos cuenta qué pasa en nuestra psicología particular. Ahora bien, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Santos. Por favor, puede habilitar el micrófono. Hermano Santos, ¿nos escucha? Sí, hermanos, mi observación es de que distintos tipos de yoes a los diferentes centros. Eso me parece, pues, ¿me escuchan, hermanos? Sí, correcto, lo escuchamos, estimado hermano. Bueno, pues lo que a mí me ha resultado de gran utilidad es el hecho de que el maestro a los distintos centros, ¿verdad? Eso pues lo encuentro de gran utilidad para cuando uno se le manifiesta alguno de esos, ya uno tiene dónde ubicarlos, ¿verdad? No sé si me escuchan. Sí, lo estamos escuchando, estimado hermano, puede continuar. Pues sí, solamente eso era mi apreciación de lo estudiado en este módulo, de que me ha parecido, pero realmente interesante y muy útil el hecho de que el maestro acredita un determinado grupo de yoes a los distintos centros, aunque se manifiestan en los diferentes centros, ¿va? Pero da una guía, pues, cómo ubicarlos principalmente en los distintos centros. Solamente, hermanos. Correcto, estimado hermano Santos, así es. A medida que vayamos trabajando, vamos a entender las claves. El hermano Santos ha dicho algo sumamente importante, que los yoes tienen unas características bien interesantes de acuerdo a cada cilindro, pero que obviamente ellos tienen la oportunidad de manejarse por esos 5 cilindros de la máquina humana. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestra hermana Rosa, pues también indicaba algo sobre eso y es una clave, pues, para tenerla en cuenta en este propósito de trabajo. También el hermano Santos decía algo interesante y que tenemos como una conclusión del estudio de este módulo,
y de los que han antecedido el proceso de estudiar, analizar y comprender. Necesitamos una información teórica práctica, pues que nos permite que estudiar, investigar, analizar, ¿sí? Entender, etcétera, etcétera, todos estos aspectos, obviamente al tenor de lo que es nuestra propia vida. ¿Qué le pasa a esta máquina humana y qué pasa dentro de ella? Y la comprensión se da cuando en el despertar de la conciencia, bueno, valga la redundancia, la conciencia se hace presente para podernos ayudar. Se han mencionado algunos aspectos del sentido de la autoobservación, hay algunas herramientas como la clave de sol, sujeto cada uno de nosotros, objeto que es lo que estamos haciendo, lugar donde nos encontramos, aquí en el mundo físico, pero si lo llevamos al mundo interior, que el sujeto o los sujetos son los agregados psicológicos, el objeto pues que nos duerme en la conciencia. ¿Y en qué lugar se encuentran? En los 5 cilindros de la máquina humana. Posteriormente hablaremos de los 3 cerebros, que es la síntesis de los 5 cilindros de la máquina humana, pero podríamos ir explorando esas posibilidades que tenemos, que es lo interesante. Por eso, descubrir defecto y comprenderlo en el nivel de la mente respectivo. Esas eran las inquietudes que surgían ahora. ¿Qué niveles o qué niveles después hablaremos de niveles del subconsciente, pero hablemos en términos a este nivel, de esos niveles de la mente, que tienen que ver con el pensamiento, con el sentimiento, con el movimiento, con lo instintivo y con lo sexual. Recordemos que nuestros hermanos instructores, Estela y José, pues nos presentaban en un diagrama bien bonito, en una diapositiva, cuál es su posición, cuál es su asiento, ¿sí? No solo en el cuerpo físico, sino psicológicamente, y cómo ahí influyen las actividades del agregado psicológico. Lo ideal es que el ser empiece a tomar control de esos centros, que es diferente. Pero hay niveles. Estamos hablando no solo del pensamiento, sino que otro nivel de la mente es la palabra. ¿Cómo estamos utilizando la palabra? ¿Qué tipo de palabras estamos nosotros utilizando para referirnos no solo a nosotros mismos, sino a los demás? Y aún sin estar hablando, emitimos pensamientos hacia otras personas, así no nos estén escuchando, pero estamos diciendo cualquier barbaridad de otra persona. Palabras que no deberíamos mencionar mentalmente. Entonces, hay aspectos muy interesantes para descubrir los defectos. En un pensamiento, en un sentimiento, en un movimiento, en algo instintivo o en lo sexual, ahí podemos encontrar a los agregados psicológicos. Luego bien, después, pues nos vamos a dar cuenta lo importante que son los 5 sentidos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, para saber qué tipo de mensajes nos llegan del agregado psicológico. Un olor de un perfume, ¿sí? O vemos una persona que nos atrae, o vemos o olemos un alimento, o vemos un billete en el piso, ¿cierto? En el suelo. ¿Qué reacción tenemos? Eso es interesante que empecemos a nosotros a explorarlo para poder descubrir el defecto y comprenderlo. Observación y juicio, eso primero antecede luego de la eliminación y poder utilizar una fuerza superior a nosotros y que tiene que ver, como ya mencionábamos, con la transmutación. Por eso el venerable maestro Argacuchini no planteó esta lección importante sobre la natalidad de la concepción, porque eso lo tenemos que reflexionar. ¿Cómo hemos llevado nuestra sexualidad, nuestra vida en torno a la sexualidad? ¿Cómo podemos recomponer el proceso no del cuerpo físico, sino también de lo psicológico? Y de ahí parte esa reflexión, cambiando nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando hablamos de actuar, estamos hablando de lo motor instintivo sexual, según lo que estudiamos con respecto a los 5 cilindros de la máquina humana. Bueno, y otros asuntos interesantes que hemos podido destacar de lo que es el contenido de este libro es que de verdad estamos nosotros en la capacidad de descubrir en nosotros mismos esas facultades y esas fuerzas internas que son desconocidas en su totalidad. Crecimos pensando y viendo que los superhéroes de las películas son los únicos que tienen las posibilidades de superación y nos hicieron creer que solo esos mágicos poderes eran lo último o lo único que se necesitaba. Y a través de la enseñanza gnóstica pues hemos podido identificar que nosotros mismos podemos desarrollar unas facultades y esas fuerzas internas asociadas a lo que es la paciencia, a lo que es la prudencia, a lo que es el amor, a lo que es esa fuerza de voluntad. Esos son esos verdaderos poderes, esas verdaderas facultades que nos van a llevar a la autorrealización. Analicemos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, de las 24 horas exactas de nuestro día,
si en esas 24 horas nosotros al 100% somos realmente sinceros? ¿Cómo sería el desarrollo de nuestra vida cotidiana después de esas 24 horas de plena sinceridad en todo lo que pensamos, en todo lo que dialogamos, en todo lo que nos preguntan, en todo lo que decimos, en todo lo que cuestionamos? Entonces, esa sinceridad va llevando a que se empiecen a manifestar en nosotros otra serie de facultades, de habilidades, de capacidades. Y esto solamente lo vamos a redescubrir en nosotros mismos a través de la enseñanza gnóstica. Entonces allí ya no vamos a confundir nosotros y decir, no, es que hay que decir mentiras pequeñitas, mentiras piadosas. A eso fue algo así como por molestar. Nosotros ya vamos a tener la capacidad de evidenciar en su plenitud lo que realmente debemos hacer, no para satisfacción del otro, sino para nuestro bienestar particular. Y paulatinamente, pues eso va a ser un proceso de comprobación. Y no podemos dejar tampoco de lado dentro de estas conclusiones el capítulo y la lección que acabamos de estudiar, el control de la concepción. Capacitémonos, formémonos, reeduquémonos en estos aspectos tan importantes porque es hablar de la misma vida. Todo esto nos conduce a esa coherencia, a esa pertinencia, a esa posibilidad que sigamos avanzando en esta forma como se nos descubre un nuevo panorama de cómo empezar a vivir nuestra vida cotidiana. Y son muchas otras conclusiones, son otros muchos aspectos que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que está viviendo en el día a día, puede empezar a comprobar y analizar. Eso hace parte de lo interesante que es este proceso de estudio, que nos da la oportunidad que empecemos a evidenciar esa transformación en nosotros mismos sin necesidad de hacer alarde, sin estar diciendo, ay, es que soy exaltado ya al 100%, no, aquí vamos aprendiendo paulatinamente y todo este propósito es que de verdad nosotros nos conduzcamos por ese camino de la revolución, de la conciencia. Bueno, en este momento también, como vemos otros puntos, quisiéramos conocer otras opiniones para ir cerrando las conclusiones. No sé si nuestras hermanas Estela o Isis tengan algo por decir, por aportar, sería interesante ya para finalizar este maravilloso módulo. Y obviamente estos aspectos de la sexualidad todavía los seguiremos abordando más adelante. Ahorita nos pueden generar muchas inquietudes. De pronto estaremos analizando y no es que seamos temerosos, sino que de pronto estamos buscando la forma del momento para poder pues aportar sobre estos temas. Entonces la gnosis se trata de eso, de que vayamos avanzando en estos niveles de estudio y cuando vamos adquiriendo esos grados de aprendizaje, pues vamos a tener esa seguridad y esa confianza para poder compartir estos aspectos. La sexualidad es uno de los temas que pueden ser piedra de tropiezo dentro del trabajo y por eso es importante desde el inicio ser muy claros con ese propósito. La sexualidad es fundamental dentro del estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana. Aún más en términos prácticos, es importante y tan fundamental en nuestras propias vidas que si empezamos a administrar bien ese aspecto y esa facultad, porque obviamente después vamos a descubrir que es una gran facultad que tenemos, es un gran tesoro que tenemos todos porque eso hace parte del árbol de la vida, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal también. Entonces tenemos una oportunidad para poder avanzar en estos aspectos, pero que a nivel experimental, en este nivel de estudio, pues vamos a ir tocando poco a poco estos asuntos importantes. Entonces, quisiéramos conocer si hay más participaciones para ya ir cerrando las conclusiones de este módulo 3. No sé si la hermana Estela o la hermana Isis, si está por ahí. O también las pueden escribir en el chat. Si de pronto, en el chat. La hermana Estela ha pedido la palabra. ¿Puede abrir el micrófono, por favor? Bueno, ya que nos motivan, ¿verdad? Vamos a decir algo. Bueno, sí, quiero decir de que en el caso de esto de trabajo, para la hermana Rosa, para la hermana Lucy, para los que nos escuchan, no es un trabajo fácil, que no nos sintamos desanimados en ningún momento, porque es algo que todos los días tenemos que hacerlos. A veces de repente nos identificamos con los problemas e incluso nos dormimos en el problema. O sea, y por mucho conocimiento a veces que tengamos, nos identificamos. Porque el conocimiento, como ya lo hemos dicho en otras veces, no nos cambia.
Lo que nos cambia es esa voluntad que nosotros hagamos para de verdad seguir ese proceso, porque la gnosis, como decimos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a transformarnos, pero nos ayuda a transformarnos cuando de verdad la vivimos, ¿verdad? De lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos que éramos cuando teníamos 15, 20, 25 años, no vamos a cambiar, al contrario, tenemos más agregados psicológicos y mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces, lo importante es aquí ir trabajando en estarnos autoobservando, viviendo el momento a momento, como ya lo hemos dicho, con esa clave sol, ¿verdad? Sujeto, objeto y lugar, estar pendiente en qué plano estamos, ¿verdad? Porque ese es el proceso que tenemos que seguir, es ver en qué centros, revisar en cada uno de nuestros centros si tenemos ira, en qué centro se procesó esa ira, y para la hora que hagamos ese tiempo de reflexión, lo analicemos tanto intelectualmente como con nuestra parte interna, nuestro ser, para que nos ayude en realidad a conocer cómo es que se manifiesta ese defecto. Es un trabajo que es arduo, pero nos ayuda mucho, como decían las hermanas, lo importante es estarlo haciendo cada vez que sea posible y así vamos a salir adelante. Así que ánimo a seguir. Excelente, estimada hermana Estela, muchísimas gracias por esas palabras. No sé si alguien más, Isi, Urania, o Lucy, o Rosa, si tienen algo para indicar ya, para ir cerrando ya en estas conclusiones maravillosas del estudio de este maravilloso módulo, La Revolución de la Conciencia, recordando, bueno, este gran maestro, el gran hermano Julio Medina Vizcaíno, es decir, el venerable maestro Argacuchines, pues obviamente nos ha aportado. Vamos a encontrar en casi todos los libros del maestro Samael los prefacios por este maestro, pero también, como mencionábamos, digamos anteriormente, pues hay otros maestros interesantes, como el maestro Rabolú, la maestra Litelante y los hermanos de la Sierra Nevada, pues que obviamente históricamente hay aportaron. Pero ahí vamos a encontrar, obviamente, en los libros y en la práctica y en el desarrollo de la práctica, pues vamos en esa conjunción entre información y entre lo que experimentemos, es decir, entre la teoría y esa práctica, vamos a llegar a un trabajo, ¿no? Un trabajo no solo psicológico, sino teológico y sociológico, que obviamente vamos a ir entendiendo a la medida que vayamos estudiando. Entonces, Ana Lucy tiene la palabra, puede habilitar el micrófono. Sí, muchas gracias. Solamente agradecerle a ustedes, a los instructores Estela y José, a la instructora Urania. Realmente hacen una labor muy bonita. Hay muy pocos los que tratamos de entender esto. Tratamos porque, bueno, yo digo que yo en mí no lo comprendo al 100, pero yo trato de poner aquí estar mi mente, mi cuerpo aquí, cada palabra que ustedes dicen. Agradecer infinitamente que ustedes nos brindan estas conferencias, muchos puntos de vista muy diferentes de los instructores, del hermano Estela y del hermano José, de Urania, muy diferentes, pero siempre van encaminados al mismo punto. El despertar, el seguir aquí y no darnos por vencido. Yo a veces digo, no creo poder, o sea, yo digo, y otra vez, ya me identifiqué otra vez, ay no, y otra vez, y así estoy todo el día. Entonces, es muy difícil, sí es cierto, pero yo pongo mi granito de arena para no identificarme y tratar de ver cómo se manifiestan. Realmente no capto cómo se manifiestan en los 5 centros. A veces veo por la vista y ya veo, no, ya veo como mis ojos, ay, otra vez ya lo estoy haciendo chiquitos de que ya no quiero estar aquí.
o así voy captándole, ¿no? Pero ya de ahí ya no pasé, ya no paso ni al del tacto, ni al del gusto, ya no, o sea, ya me identifiqué con ese y ya me fui con ese. Pero trato de seguirlo, o sea, seguirlo haciendo. Ya luego veo por el oído, ya estoy oyendo cosas que no, y ya mi cara está diciendo, ay, no, es que no pueden esas personas. Pero simplemente es otro agregado que está manifestándose y se está identificando. Entonces, sí, desgraciadamente es muy cierto lo que dice nuestra hermana Estela, es muy difícil. Lo dice el venerable maestro, pero no es imposible. A lo mejor y no en esta vida, a lo mejor en la otra. Quién sepa, Dios. Solamente le pido a la ley que nos dé mucha fuerza a todos para seguir aquí en este proceso. Sí, solamente gracias. Perfecto, muchas gracias, estimada hermana Lucy. Y bueno, de esta manera pues hemos culminado esta maravillosa sesión. Un agradecimiento también muy especial pues para todos los participantes, que obviamente pues en el estudio, cada vez que repasamos cada párrafo, cada línea de cada lección o capítulo, pues encontramos cosas muy interesantes, muy bonitas, que nos permiten poder vivir una vida mejor. Bueno, están ustedes viendo en pantalla lo que es entonces el logro que todos hemos alcanzado hasta el momento. Ya hoy, 5 de marzo, pudimos dar cumplimiento a ese cronograma que en un momento les presentamos en octubre. Ya hemos logrado analizar, entender el contenido de estos 3 módulos de introducción a la gnosis, de el despertar del hombre y de revolución de la conciencia. Esos 3 módulos son el ciclo que comprende lo que es la antecámara, es decir, ya chuleamos ese aspecto, cumplimos ese propósito, ya tenemos unas bases, ya tenemos como un esquema bien definido de qué vamos a seguir estudiando en las otras lecciones. Y el proceso, como lo decíamos, no termina aquí. El próximo jueves 12 de marzo a la misma hora por este mismo canal nos vamos a encontrar nuevamente y esperamos pues que todos los estudiantes nos puedan acompañar, todos los instructores puedan participar, porque ya vamos a hablar de manera general de todas las conclusiones de lo que fueron cada uno de estos módulos, ¿sí? Entonces aquí ya podemos plantear esos interrogantes mucho más profundos o aclarar las inquietudes que tuvimos, hacer unas reflexiones mucho más interesantes, integrando ya todo lo que aquí estudiamos. Y en ese proceso de conclusión, pues ya nos da apertura para continuar en este propósito de lograr esa instrucción ya en el siguiente nivel que tiene que ver con la primera cámara. Entonces recordemos que el próximo jueves nos vamos a encontrar a la misma hora y entonces nos vamos a referir puntualmente a las conclusiones generales y esperamos que ustedes pues vayan preparando sus intervenciones, tengan en cuenta aquello que les llamó la atención, aquello que de pronto no quedó claro, que lo tengan allí presente para que ese día lo podamos compartir y socializar entre todos. Ya a partir del 26 de marzo y hasta el 8 de abril del 2027 estaremos desarrollando 4 módulos importantes que están distribuidos en 3 fases, en una fase A, una fase B y una fase C. La fase A del módulo 1 es el Catecismo Gnóstico Develado. Tiene 26 lecciones o capítulos que desarrollaremos en 9 sesiones. Ya para la fase B estaremos trabajando 2 libros que son tremendamente maravillosos. Educación Fundamental y Psicología Revolucionaria. Educación Fundamental tiene 39 lecciones que desarrollaremos en 13 sesiones y Psicología Revolucionaria 34 lecciones que desarrollaremos en 11 sesiones. Y una fase C con un libro maravilloso que es el preámbulo a una segunda cámara y que obviamente nos trae la Gran Rebelión, se llama la Gran Rebelión en una fase C. Tiene 31 lecciones que las desarrollaremos en 10 sesiones y pues inicialmente, obviamente, tendremos el 26 de marzo, pues una sesión de conceptos previos de primera cámara, así como realizamos para la antecámara unos conceptos previos para que tengamos una idea de qué se trata y demás. Pero básicamente estos 4 módulos definen la primera cámara de manera magistral y maravillosa. Obviamente esto es un circuito ascendente de estudio, pero a medida que vayamos avanzando, pues tendremos la posibilidad de acceder a estudios transversales complementarios o de profundización. Obviamente, según lo que explicamos inicialmente en el modelo educativo fundamental, este modelo propuesto para el desarrollo pues, de este trabajo, ¿no? Entonces,
tengamos en cuenta que estos son los 4 módulos que vamos a estudiar. Están viendo ustedes en pantalla en este momento ya el cronograma como tal de lo que va a ser ese primer módulo de la primera cámara, que ya como lo explicábamos, se titula Catecismo Gnóstico Develado. La próxima sesión va a ser de esos conceptos previos el 26 de marzo. Luego viene la Semana Santa, que es de marzo 29 hasta abril 5. En esa semana, pues lo que corresponde al jueves no va a haber sesión, no va a haber encuentro, pero sí les vamos a extender desde ya la invitación para que participen y para que vean las reflexiones que se hacen desde la perspectiva gnóstica con relación a la Semana Santa, y eso ya nos permite entonces generar otro complemento interesante de lo que es empezar a darnos cuenta de la amplitud que tiene la misma enseñanza. Y entonces está allí remarcado en amarillo la primera sesión que vamos a desarrollar, que es el 9 de abril. Allí, pues, nuestras 3 lecciones son la lección inicial, que tiene que ver con la introducción del libro El Catecismo Gnóstico Develado, la primera lección que se titula El objeto de nuestra existencia, y la lección número 2 que se titula La perfección. A través del chat, pues, les vamos a hacer llegar el libro en digital para que ustedes pues puedan acceder a la información, para que empiecen ya de una vez a analizar el contenido de este módulo y se vayan preparando, porque ya aquí empezamos a profundizar en más aspectos importantes, ya es un poco más densa la información, pero fácil también de digerir. Entonces, pues esperamos que sigan muy atentos a este proceso, a este desarrollo, sigan con ese entusiasmo, con esa seriedad, con ese compromiso que los ha caracterizado hasta el momento. Esto es lo más importante, seguir avanzando en este proceso, porque harto trabajo tenemos para seguir estudiando y practicando todo lo relacionado con la enseñanza gnóstica samaeliana. Así que de esta manera, de parte de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samaeliana de Estudios Gnósticos de El Salvador, de la Asociación de la Hermandad Gnóstica de El Salvador y de la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana, agradecemos infinitamente la presencia en estos espacios de estudio. Recordemos que este material, a través del listado que tenemos en YouTube y lo que compartimos en Facebook, pues tenemos material de consulta para poder pues seguir en este propósito de estudio. Y de igual manera, como aparece en pantalla, nos pueden encontrar y los números pues de WhatsApp a los cuales pues nos pueden también enviar dudas, inquietudes y demás. Recordemos que estamos participando en un grupo de WhatsApp y así continuar de esta manera con el estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana y adentrarnos en lo que es los temarios de la primera cámara. Entonces, agradecemos infinitamente, que pasen una feliz noche y un paz inverencial para todos. Paz inverencial, una feliz noche a cada uno de ustedes y reiteramos muchas gracias por su participación. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.